Desde tiempos inmemoriales, antes de que existiera la escritura, antes incluso de que los seres humanos confiaran en las palabras para entender el mundo, hubo un lenguaje más antiguo, más silencioso, y sin embargo infinitamente más poderoso. Un lenguaje que no se aprende, sino que se recuerda. Un lenguaje que tu alma reconoce de inmediato, aunque tu mente lo haya olvidado por completo. Ese lenguaje es el de los símbolos sagrados, formas primordiales que han acompañado a la humanidad desde su primer despertar y que continúan vibrando en lo más profundo de nuestra conciencia, incluso ahora en plena era moderna. ¿Por qué un simple círculo puede despertar una sensación de calma, totalidad o nostalgia? ¿Por qué la espiral nos fascina como si escondiera un secreto que llevamos siglos intentando descifrar? ¿Por qué el triángulo, el ojo, el árbol aparecen en culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años sin haberse conocido entre sí? ¿Cómo es posible que símbolos idénticos se repitan en templos, cuevas, mitologías y sueños? Tal vez no sea casualidad. Tal vez estos símbolos no nacieron fuera sino dentro de la psique humana, como marcas antiguas, como códigos grabados en lo profundo del alma. Códigos que no se borran con el tiempo, aunque la mente se distraiga, se fragmente o se pierda en la velocidad del mundo moderno. Hoy, en este viaje de 30 minutos, vamos a explorar los símbolos que tu alma siempre ha recordado, incluso cuando tú creías que los habías olvidado. Vamos a desenterrar el mapa interior que llevas oculto desde vidas enteras y a comprender por qué estos signos te llaman, te conmueven y te despiertan. Bienvenido a los símbolos sagrados que tu alma reconoce, pero tu mente olvida. Bienvenido a tu memoria más antigua. Antes de que existieran alfabetos, religiones o sistemas filosóficos, los primeros seres humanos ya estaban intentando decodificar la realidad. Pero no lo hacían con palabras, porque las palabras aún no habían nacido. Lo hacían a través de patrones, formas, señales. Lo hacían a través de símbolos. El símbolo fue el primer puente entre el mundo visible y el mundo invisible, entre lo que los ojos podían ver y aquello que solo podía sentirse. Cuando observamos las pinturas rupestres más antiguas, espirales, círculos, manos, figuras triangulares, descubrimos algo muy inquietante. No son dibujos aleatorios. Son estructuras repetidas, rituales insistentes, como si quienes las hicieron estuvieran tratando de recordarse a sí mismos algún tipo de verdad que no podía expresarse con sonidos. Verdades que de alguna manera atravesaron continentes enteros y reaparecieron miles de años después en culturas que jamás se conocieron entre sí. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿De dónde provienen realmente los símbolos? ¿Los inventó la humanidad o la humanidad simplemente los redescubrió? Jung veía los símbolos primordiales como huellas de la psique colectiva, fragmentos de un conocimiento más antiguo que cualquier historia registrada. Pero incluso antes de Jung, los chamanes, sacerdotes y sabios coincidían en una idea.
El símbolo es un ser vivo, un portal, un mensaje comprimido en una figura simple que puede despertar algo dormido dentro de nosotros. La mente racional moderna intenta interpretar los símbolos con lógica, como si fueran señales de tránsito o iconos digitales. Pero eso es un error. Los símbolos no fueron creados para ser analizados, sino para ser recordados. Funcionan de otra manera, activan memorias que no son personales, sino universales. El alma no piensa en símbolos, los reconoce. Por eso un niño puede comprender un símbolo sin que nadie se lo explique. Por eso culturas separadas repiten las mismas formas: el círculo para la totalidad, la espiral para el movimiento interior, la cruz para los puntos cardinales y el equilibrio, el triángulo para la dirección de la conciencia. Son mapas que no se leen con los ojos, sino con la sensibilidad. Pero entonces surge la gran paradoja: si el alma recuerda los símbolos, ¿por qué la mente los ha olvidado? La respuesta es incómoda. A medida que la humanidad entró en la era de la razón, empezó a reemplazar la intuición por la lógica, la percepción simbólica, por información literal. El símbolo que antes era un maestro se convirtió en una forma sin misterio. Y así perdimos la capacidad de escuchar lo que nos hablaba a través de ellos. Sin embargo, esa memoria nunca desapareció. Está ahí escondida bajo capas de ruido mental, esperando cualquier oportunidad para reaparecer una imagen, un sueño, un ritual, una sincronicidad. Basta un estímulo para que el alma responda. ¿Nunca te ha pasado que un símbolo te provoca una emoción que no sabes explicar? Una sensación de déjà vu, una llamada interna. Eso no es casualidad. Es el eco de un lenguaje más antiguo, un lenguaje que fue tuyo mucho antes de nacer en esta vida. Y hoy, al explorar este primer capítulo, no estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando algo que siempre te perteneció, porque antes del lenguaje humano, antes de las civilizaciones, antes de la historia misma, existió el lenguaje del alma. Y ese lenguaje, el lenguaje de los símbolos sagrados, todavía está vivo dentro de ti. El círculo es quizá el símbolo más antiguo de la humanidad. No tiene principio ni fin, no tiene jerarquías, ángulos ni interrupciones. Es la forma que más se parece al concepto de eternidad, a la noción de que todo proviene de un mismo origen y a él regresa. Tal vez por eso, cuando un ser humano mira un círculo perfecto, siente una calma inexplicable, casi como si su alma reconociera un hogar que la mente no puede nombrar. Todas las culturas antiguas lo consideraron sagrado. Para los pueblos chamánicos era la forma del cosmos. Para los egipcios, la representación del sol eterno. Para los hindúes, la danza circular del tiempo. Para los celosos, el ciclo sin fin de la vida. Y aún así, más allá de la cosmología, el círculo es un símbolo que se siente antes que se entiende. Despierta la sensación de totalidad, de unidad de pertenencia. ¿Por qué?
porque el alma recuerda un estado anterior a la fragmentación. Recuerda una época no histórica sino espiritual, en la que no había separación entre yo y los demás, entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y lo divino. El círculo activa esa memoria latente, como si sus bordes suaves despertaran en nosotros la intuición de una unidad perdida. En muchas tradiciones, el círculo aparece como el primer paso de la creación. Antes de cualquier forma compleja, antes del triángulo o la espiral, está el círculo, el vacío fértil, el espacio potencial donde todo puede nacer. En los antiguos rituales de iniciación, el aprendiz era colocado dentro de un círculo para simbolizar su retorno al origen, su reconexión con lo eterno. Pero el círculo no solo se encuentra en templos y símbolos religiosos. Está en la naturaleza, en los astros, en las gotas de agua, en las semillas en los ojos. Está en los ritmos de la vida, el ciclo del día y la noche, las estaciones, las fases de la luna. Nada en la naturaleza se mueve en línea recta. Todo tarde o temprano vuelve a sí mismo. Y aquí surge la enseñanza profunda. El círculo nos recuerda que la vida no es un camino lineal donde avanzamos de manera constante hacia un punto final. La vida es un movimiento circular, hecho de retornos, repeticiones, aprendizajes, que vuelven una y otra vez hasta que son integrados. No avanzamos en línea recta, sino en ciclos que nos llevan cada vez más cerca de nuestro centro. Curiosamente, el mundo moderno nos ha alejado del círculo y nos ha impuesto la lógica de la línea recta. Progreso constante. Productividad infinita, no mires atrás. Pero el alma no funciona así. El alma busca regresar a lo esencial, cerrar ciclos, volver a su propio origen. Por eso el círculo nos reconforta, nos recuerda que no estamos perdidos, que siempre estamos regresando, incluso cuando creemos avanzar sin rumbo. Cuando observes un círculo en una mandala, en un símbolo solar, en una ceremonia sagrada, o incluso en lo cotidiano, pregúntate, ¿qué parte de mí está tratando de volver a la fuente? ¿Qué ciclo estoy a punto de cerrar? ¿Qué unidad olvidada quiere ser recordada? Porque el círculo no es una forma geométrica, es un llamado. Es la memoria de que todo lo que buscas afuera ya existe adentro. Es la promesa silenciosa de que el camino espiritual no es avanzar, sino regresar. La espiral es uno de los símbolos más misteriosos y poderosos que existen. No tiene la perfección cerrada del círculo, ni la estabilidad fija del triángulo. Es movimiento puro. Crece, se expande, se abre hacia el infinito o se contrae hacia el núcleo más íntimo. La espiral es la forma que adopta la vida cuando evoluciona. Y por esa misma razón es la forma que adopta el alma cuando despierta. Desde las galaxias que giran en el cosmos hasta la estructura del ADN que define nuestra biología, la espiral aparece una y otra vez como una firma universal. Los antiguos no tenían telescopios ni microscopios, pero la dibujaban en piedras, cavernas, templos y tumbas, como si intuyeran un patrón oculto que sostenía el tejido del universo. ¿Por qué la espiral
produce esa mezcla de fascinación y reverencia, porque habla directamente de la transformación, del viaje interno, del proceso que todos atravesamos cuando buscamos comprender quiénes somos realmente. A diferencia del círculo que representa totalidad y unidad, la espiral nos muestra la experiencia del camino. No nos sitúa en un punto fijo, sino que nos invita a movernos, a salir de donde estamos y avanzar hacia un territorio desconocido, a dejar una versión antigua de nosotros mismos para entrar en otra más amplia. Y sin embargo, la espiral no es un trayecto caótico. Tiene dirección, tiene un ritmo profundo y orgánico. No avanza en línea recta, porque el alma no aprende en líneas rectas. El alma aprende dando vueltas, recorriendo ciclos cada vez más amplios, regresando al mismo punto, pero desde un nivel de conciencia distinto. Ese patrón lo vemos en las crisis personales, en el despertar espiritual, en las etapas de crecimiento interior. Creemos repetir experiencias, pero en realidad estamos entrando a un círculo más amplio de la espiral. Nada se repite igual. Lo que vuelve, vuelve transformado. Las culturas antiguas entendían esto con claridad. En los rituales chamánicos, el iniciado debía seguir el dibujo de una espiral para simbolizar su viaje de muerte y renacimiento. En los templos megalíticos, la espiral marcaba el paso del mundo material al mundo espiritual. En las tradiciones místicas, la espiral representaba la ascensión por planos de conciencia cada vez más sutiles. Pero la enseñanza más profunda es esta: la espiral comienza adentro. Empieza como un punto diminuto, una inquietud, una pregunta, una herida o una intuición. Y ese punto, si lo sigues, te lleva hacia tu propio centro o hacia tu expansión infinita. Ningún camino espiritual real es lineal. Todos son espirales. Cuando sientes que has retrocedido, quizás no sea retroceso. Tal vez simplemente estás recorriendo un giro descendente para luego impulsarte hacia un nivel más alto. Cuando sientes que repites patrones, tal vez estás viendo la misma lección desde un ángulo diferente. La espiral te recuerda que nada se pierde, nada se desperdicia. Todo se transforma. Y aquí está la clave que muchos olvidan. La espiral crece desde adentro hacia afuera. La verdadera expansión no comienza cambiando el mundo externo, sino moviéndote 1 milímetro dentro de ti. Un pensamiento más consciente, una emoción integrada, una verdad aceptada, un miedo trascendido. Observa a tu propia vida como una espiral. ¿En qué giro estás ahora? ¿Estás contrayéndote hacia tu centro para encontrar claridad? ¿O estás expandiéndote hacia un nuevo capítulo? ¿Qué parte de ti está lista para desprenderse y qué parte está lista para renacer? Porque la espiral no solo cuenta la historia de la creación del universo, cuenta la historia de tu alma. Una historia que aún sigue escribiéndose y expandiéndose con cada paso que das. El triángulo es uno de los símbolos más antiguos y más incomprendidos de la humanidad. Su forma es simple, pero su significado es vasto.
donde el círculo representa la unidad y la espiral, el movimiento, el triángulo encarna la estructura de la creación misma. Es la ley de tres fuerzas que cuando se encuentran dan origen a todo lo que existe. Si observas con atención, verás que la vida entera está construida sobre tríadas: cuerpo, mente y alma, pasado, presente y futuro, luz, sombra y materia, nacimiento, vida y muerte. El triángulo es la geometría secreta que sostiene la realidad, un recordatorio de que nada se crea con una sola fuerza, ni siquiera con dos. Siempre hay una tercera energía que actúa como punto de equilibrio, como catalizador, como puente. Por eso aparece en todas las tradiciones antiguas. En Egipto, el triángulo representaba la ascensión hacia la divinidad, simbolizada en la forma misma de las pirámides. En la tradición cristiana, era la Trinidad, tres expresiones de una misma esencia. En la alquimia, los triángulos superpuestos representaban el fuego ascendente y el agua descendente. Y en los sistemas místicos de Oriente, el triángulo era una puerta energética, un código para despertar la conciencia superior. Pero lo que más impacta del triángulo no es su presencia cultural, sino lo que despierta en el alma. Cuando una persona contempla un triángulo elevado hacia arriba, siente impulso, claridad, dirección. Es como si algo dentro de ella recordara el deseo de elevarse, de trascender lo material. Cuando observa un triángulo invertido, siente apertura, receptividad, profundidad, como si el alma reconociera el vientre cósmico del que todo surge. Estas dos direcciones, ascenso y descenso, forman un diálogo eterno, una búsqueda hacia lo alto, la conciencia, la iluminación, la visión, y un retorno hacia lo profundo, la intuición, lo femenino, lo oculto. En muchas tradiciones, estos dos triángulos entrelazados crean una estrella, la unión del cielo y la tierra del espíritu, y la materia del yo superior y el yo humano. La ley de tres también está presente en nuestra psicología. La dualidad blanco y negro, correcto e incorrecto, luz y sombra, nos mantiene atrapados en un conflicto sin salida. Pero el triángulo introduce una tercera perspectiva, la síntesis, el punto desde el cual ambas fuerzas dejan de luchar para convertirse en impulso creativo. Esa tercera fuerza es la que permite integración, avance, revelación. Es la chispa que convierte tensión en crecimiento. Por eso, cuando el alma ve un triángulo, no está observando una figura geométrica, está recordando un principio, un mapa interno, una ley que rige no solo al universo, sino también a la transformación personal. Cada vez que estás atrapado entre dos extremos, el triángulo te muestra que existe un tercer camino, la visión más alta que trasciende el conflicto. La pregunta profunda es: ¿qué triángulo estás habitando hoy? ¿El que asciende hacia tu propósito o el que desciende hacia tu verdad emocional? ¿O estás en el punto donde ambos se encuentran listo para unir tu sabiduría superior con tu humanidad más profunda? Porque el triángulo es mucho más que equilibrio,
es creación, es trascendencia, es la memoria de que entre lo que eres y lo que puedes ser, siempre existe una tercera fuerza esperando ser activada. Desde el origen de la humanidad, el ojo ha sido uno de los símbolos más poderosos, temidos y reverenciados. Es imposible permanecer indiferente ante él. Un solo ojo dibujado sobre piedra, pergamino o mural parece observarnos, atravesarnos, revelar algo que preferiríamos mantener oculto. El ojo no es un símbolo estático, es un espejo que nos obliga a vernos a nosotros mismos. Todas las culturas antiguas de Egipto a Sumeria, de las Américas indígenas, a las tradiciones asiáticas, representaron algún tipo de ojo sagrado. Y aunque sus nombres eran distintos, su esencia era la misma, el recuerdo de que la verdadera visión no proviene de los sentidos, sino de la conciencia. En Egipto, el ojo de Horus simbolizaba la restauración, la protección y la visión divina. No era simplemente un amuleto, era una declaración espiritual. Veo más allá del velo. En la India, el tercer ojo de Shiva representaba la percepción de lo invisible, la capacidad de quemar la ilusión con un solo acto de consciencia. En la tradición esotérica occidental, el ojo que todo lo ve era la luz interior que guía al alma en su camino hacia la verdad. ¿Por qué este símbolo despierta algo tan profundo en nosotros? Porque el alma lo reconoce como parte de su memoria más antigua, no como un ojo físico, sino como una facultad interna, la capacidad de ver sin mirar, de saber sin pensar, de percibir lo sutil sin necesitar pruebas externas. Cuando observamos un ojo simbólico, no sentimos que otro nos mira, sentimos que nosotros mismos despertamos. Sin embargo, en la modernidad, el símbolo del ojo ha sido distorsionado asociado con control, vigilancia o conspiraciones. Esta interpretación superficial ha contaminado nuestra percepción, alejándonos del verdadero significado. El ojo no controla, ilumina. No vigila, revela. No domina, despierta. El ojo representa el acto más difícil del camino interior, atreverse a ver la verdad, ver nuestras sombras sin juicio, ver nuestras heridas sin miedo, ver nuestras mentiras sin máscaras, ver nuestras posibilidades sin evasión. Por eso es un símbolo tan poderoso, porque el alma sabe que ver es el inicio de toda transformación real. En el mundo antiguo, abrir el ojo interno no era un concepto poético, era un proceso iniciático. Implicaba morir a la ilusión y renacer a una visión más amplia. Implicaba atravesar pruebas que forzaban al buscador a mirar más allá de las apariencias. Implicaba comprender que lo visible es solo un reflejo de lo invisible. En nosotros, el ojo espiritual se activa cuando dejamos de reaccionar y empezamos a observar. Cuando dejamos de huir y empezamos a enfrentar. Cuando dejamos de buscar afuera y empezamos a recordar adentro. Cada vez que escuchas una intuición profunda, cada vez que sientes una certeza inexplicable, cada vez que percibes una verdad sin evidencia, ese es tu ojo interior abriéndose. Hoy la pregunta no es si tienes un ojo espiritual. Todos lo tenemos. La verdadera pregunta es
lo estás usando. ¿Te estás permitiendo ver o sigues viviendo con la visión limitada de los 5 sentidos? Porque el ojo no solo mira, el ojo revela. Y cuando el ojo se abre, nada puede volver a la oscuridad. De todos los símbolos sagrados que acompañan a la humanidad desde el origen, pocos son tan universales, tan profundos y tan cargados de memoria espiritual como el árbol. No importa si observamos tradiciones ancestrales de Asia, América, África, Europa o Medio Oriente, siempre aparece un gran árbol que sostiene el mundo, conecta dimensiones o revela el destino del alma. Y esto no es casualidad. El árbol es un espejo vivo del ser humano, un mapa espiritual disfrazado de forma natural. Sus raíces penetran profundamente en la tierra, buscando agua, sustento, estabilidad. Sus ramas se elevan hacia el cielo, buscando luz, expansión, trascendencia. Y en el tronco justo en medio se encuentra el punto donde ambos mundos se unen. El árbol nos enseña que no se puede ascender sin antes descender, que no se puede llegar a la luz sin haber honrado la oscuridad que nos formó. En las culturas antiguas, este principio era sagrado. El árbol del mundo de los nórdicos conectaba los 9 reinos. El árbol de la vida de los hebreos representaba el mapa de la creación y de la conciencia. En Mesoamérica, el árbol sagrado era la columna central del cosmos. En la India, el árbol Ashvata invertido simbolizaba que la verdadera raíz está en lo divino, no en la materia. Y en muchas tradiciones chamánicas, el árbol era literalmente la escalera por la cual el alma viajaba entre mundos durante visiones o rituales de iniciación. ¿Por qué este símbolo aparece en tantos lugares distintos? Porque el alma humana reconoce su verdad sin importar el tiempo o la cultura. El árbol es la representación perfecta de nuestra propia estructura interior, raíces profundas, tronco consciente, ramas que buscan comprender el misterio. Cuando contemplamos un árbol, algo dentro de nosotros siente que está frente a un recordatorio de lo que realmente somos. Pero en la modernidad hemos perdido esta conexión. Nos hemos convertido en seres desconectados de nuestras raíces emocionales, culturales y espirituales. Intentamos crecer sin sostén, elevarnos sin fundamento, lograr sin nutrirnos. Y el árbol silenciosamente nos ofrece una enseñanza clave. Ningún crecimiento es real si no está enraizado. En el camino interior, las raíces representan nuestra sombra, nuestra historia, nuestras heridas, nuestras memorias enterradas. Son las partes de nosotros que preferimos ocultar, pero que contienen el alimento para nuestra expansión. Las ramas representan nuestra visión, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras intuiciones más altas. Y el tronco es el presente, el lugar donde elegimos integrar ambas direcciones. Cuando una persona se siente perdida, desconectada o sin propósito, suele ser porque una de estas partes está olvidada. O ha dejado de mirar hacia el cielo, o ha dejado de honrar sus raíces.
y el alma lo recuerda en cuanto ve un árbol sagrado. Yo también soy un puente. Yo también soy un canal entre mundos. El mensaje profundo del árbol es este: todo en tu vida necesita un equilibrio dinámico entre lo que te sostiene y lo que te expande, entre la introspección y la visión, entre la tierra y el espíritu, entre lo que te conecta contigo mismo y lo que te conecta con lo divino. Pregúntate ahora: ¿mis raíces están fuertes? ¿Mis ramas están creciendo hacia la luz que necesito? ¿O he olvidado alguna parte esencial de mí? Porque el árbol no es solo un símbolo, es un recordatorio silencioso del propósito del alma: crecer hacia arriba. Pero solo si recuerdas quién eres abajo. A lo largo de este viaje hemos atravesado símbolos que no se leen, se sienten, formas que no se interpretan, se recuerdan. Códigos que no provienen del exterior, sino del interior más antiguo del alma. Y ahora, al llegar al final, quizá ya no se trata de entender cada símbolo, sino de escuchar lo que cada uno despertó dentro de ti. Porque si algo ha quedado claro, es esto: tu alma nunca olvidó estos signos. Nunca olvidó el círculo que te recuerda que todo retorna. Nunca olvidó la espiral que guía tus transformaciones. Nunca olvidó el triángulo que revela la fuerza creadora detrás de cada decisión. Nunca olvidó el ojo que ve lo que tu mente teme observar. Nunca olvidó el árbol que te conecta con lo más profundo y lo más alto de ti mismo. Quien olvidó fue tu mente, fue la vida moderna, el ruido, la prisa, la desconexión. Pero el alma conserva cada símbolo como un archivo viviente, como una llave esperando la puerta correcta. Hoy, después de recorrer estos mapas antiguos, la invitación no es acumular más conocimiento, sino prestar atención. Ver el mundo como lo veían los antiguos, como un libro abierto lleno de señales, como un espejo donde cada símbolo habla de ti, como un recordatorio de que no estás separado del misterio, eres parte de él. Si algún símbolo te llamó más fuerte que los otros, no lo ignores. Tal vez sea una memoria que quiere volver a la superficie. Tal vez sea un ciclo que necesita cerrarse. Tal vez sea un camino que tu alma intenta mostrarte, porque este no es el final del viaje. Es el comienzo de algo que siempre estuvo dentro de ti, esperando que recordaras.